Y si nosotros garantizamos un entorno seguro, todo lo demás florece, Lorenzo. Y claro, a mí me encantaría, ¿no? Eso lo he dicho, y cuando sean los tiempos, cuando se inicie este proceso, sin duda voy a participar. Todas las soluciones que queremos tener listas y funcionando en ese momento, en aquel momento futuro, tenemos que empezar a construirlas hoy. Las grandes ideas nacen de las grandes conversaciones. Bienvenidos a El Golpe del Martillo. Soy Lorenzo Gutiérrez y en esta ocasión me da mucho gusto acompañarlos a este espacio donde políticos, empresarios, jóvenes y líderes que forjan el presente y construyen el futuro de Chihuahua se pueden sentar en la misma mesa a conversar. Aquí no venimos a seguir la conversación, venimos a marcarla. Comenzamos. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a un invitado que es parte importante del progreso político, de las cuestiones políticas del Estado. Él es secretario general de Gobierno de Chihuahua, pero fuera de eso, aquí lo tenemos como persona, como ser humano. Santiago de la Peña. Bienvenido, Santiago. Gracias, Lorenzo. Encantado de estar aquí en El Golpe del Martillo. Encantado de convivir con tu, estoy seguro que creciente auditorio, y pues listos para consolidar el golpe del martillo. A ver, échale. Eso, así es. Marca, vamos a hacerlo marca el golpe del martillo, algo diferente. Como decíamos ahorita, Santiago de la Peña, como persona, infancia, tu familia, platícame, ¿cómo creciste? ¿Aquí eres 100% chihuahuense? Sí, fíjate que en mi familia, por ambos lados, son netamente chihuahuenses. Esta es la ciudad donde crecí, luego tuve la oportunidad de salir a estudiar la universidad y luego estudiar a un posgrado, a trabajar a la Ciudad de México, pero esta es la ciudad donde está todo lo que yo quiero y donde, como decía Pancho Villa, esta ciudad me gusta hasta para morirme. Eso, y así fue. Fue. Aquí en el estado, ¿no? Sí, espero que falte muchos años. No, después de que hagamos explotar todo el potencial de esta Chihuahua capital. Perfecto. Platícame tu infancia, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdos los tienes bien grabados ahí de que te marcaron? Pues mira, yo creo que una infancia promedio yo nací en 1973, entonces mi infancia se desarrolla en esta ciudad en los 80s, 90s, y pues una infancia promedio con una familia muy unida. Soy el segundo de 3 hermanos, hijo de Santiago y de Estela, hermano de Alberto y de Estela. Te digo, soy el de en medio, y yo creo que eso, fíjate, lo va aprendiendo uno hasta mucho después. El lugar que tú ocupas en el número de los hermanos que eres, creo que te va condicionando muchas cosas. Y ser el hermano del medio, bueno, pues te convierte o te orilla a la necesidad de convertirte en un mediador o a veces incluso también en un pues vigilante, pues, de que los acuerdos y estas negociaciones sucedan. Entonces, una infancia común y corriente, mucha bicicleta, muchas vagancias, alumno promedio en la escuela. Yo creo que bien. Chihuahua, la verdad es que en esa época era una ciudad donde se vivía muy bien. Era una ciudad que aspiraba a ser una ciudad de 500,000 de habitantes. Hoy Chihuahua rebasa el 1,000,000. Y yo, ¿a qué esperaría? Bueno, pues que ojalá los niños de hoy tuvieran una infancia con la que yo tuve. Dejemos un poco de lado el apego a la tecnología y recuperemos las calles para los niños de Chihuahua. Como te digo, mucha bicicleta, mucho fútbol en la calle, todos los juegos que te puedas imaginar en la calle, bote volado, saltar la cuerda, pues un Chihuahua de otro tiempo. Muchas rodillas raspadas y pies cortados, ¿no? Totalmente. Todos, yo me acuerdo también, me tocó la misma porque yo soy del 72. Fíjate, ahí vamos parejeando, nada más que a mí en otra parte. Oye, fíjate que
ahorita que decías de lo de las rodillas y todo eso, me acuerdo que una de las grandes vagancias que nos gustaba hacer, antes el alumbrado público funcionaba a través de unas cajas que tenían una fotocelda. Entonces nos juntábamos los amiguitos y nos escapábamos de la casa 9, 10, 11 de la noche y nos íbamos a prenderle una lámpara a la fotocelda y apagábamos toda la luz de la colonia, o nos íbamos a quemar terrenos, era la diversión, hasta que un día nos agarraron los papás ahí con esos inicios de piromanía, y después de un buen regaño pues abandonamos esa bonita práctica. ¿Los timbres le tocaron? Ah, sí, claro, tocar los timbres y molestar a los vecinos. Digo, qué adrenalina era esa, ¿no? Que tocabas y salías corriendo y cuando Oye, te corres te abrían la puerta y ¿qué pasó? Y un poco más grandes, si los jóvenes quieren saber lo que era adrenalina, era tener que hablarle a la niña que te gustaba al teléfono fijo de su casa, corriendo el riesgo que te contestara el papá, que a veces las mamás eran un poco más tranquilas, yo creo que les daba hasta risa que les hablara uno a las hijas, pero luego los papás eran un poco más rudos. Sí, cierto. Prácticamente buenos tiempos. De tu familia actual, tu esposa, hijos, tu motor, quiero pensarlo así. Así es, y justo vengo de un evento con 2.600, más de 2.600 mujeres, y justo eso les explicaba. Yo tengo un feliz matrimonio de 26 años ya, mi esposa se llama Ana Isabel, ella es de Torreón, Coahuila, y tengo 3 hijos, Jimena, Santiago y Alejandro, y efectivamente son mi motor, que cuando uno tiene hijos y tiene clara la misión que tiene que cumplir con sus hijos, se da uno cuenta que ese es el verdadero motor que lo mueve todos los días. Cierto, en verdad, sí, pues yo aquí tengo, mira, ahí está, uno de mis motores. La que manda. La que manda, la encargada. Los otros motores te motivan y este motor es el que manda. Definitivamente. Santiago, antes curiosidad, y yo creo que no nomás yo, sino pues mucha gente fuera. ¿Por qué? Porque conocen a Santiago, que es el secretario general de gobierno. Pero antes de ser servidor público, me imagino que traes una historia, ¿no? Así es. Fíjate que yo he tenido la oportunidad, y así lo he platicado en varias oportunidades, he tenido la oportunidad de estar de los dos lados del escritorio. Yo no solo me he desarrollado en el servicio público y en la política, sino que he tenido la oportunidad de ejercer mi profesión, que además me encanta, mi profesión de abogado. He tenido la oportunidad de ejercer el comercio, de emprender en esta ciudad de Chihuahua, de batallarle como le batallan millones de chihuahuenses, de mexicanos, de pagar mis impuestos, de salir y tener que hacer una fila para lograr un trámite o que te liberen un permiso, de salir a vender servicios como abogado. Y creo que eso te forma en buena medida tu personalidad, tu carácter, y eso ayuda a complementar cuando uno luego tiene la oportunidad de servir en el servicio público, valga la redundancia. En el servicio público, ¿qué he hecho? Pues mira, yo empecé joven, uno de mis trabajos sin duda que marcaron mi personalidad y mi trayectoria fue trabajar en la Presidencia de la República. Yo trabajé 2 años con el presidente Zedillo, trabajé 3 años con el presidente Fox, y desde la Presidencia de la República, siendo muy joven, a los 24 años empecé y regresé a los 29 más o menos acá en Chihuahua, y la verdad es que aprendes a ver el tablero desde otra dimensión, aprendes lo que significa la lejanía de Chihuahua, lo que significa la lejanía de esta tierra, aprendes por qué los chihuahuenses somos como somos, sí hospitalarios, sí valientes, sí nobles y leales, pero también somos personas que tomamos nuestro futuro en nuestras manos, y eso lo puedes ver claramente cuando te sustraes de la comunidad y se da uno la oportunidad, o se te da la oportunidad de trabajar en la gran capital de este país, ¿no? Luego, cuando empezamos mi esposa y yo a planificar familia, pues tomamos la decisión de regresarnos a la tranquilidad de la vida en provincia. Chihuahua siempre ha tenido una gran calidad de vida, eso es lo que aspiramos los chihuahuenses, tener una gran calidad de vida, la tenemos hoy y hay que seguirla mejorando hacia el futuro, pero eso fue lo que venimos a buscar aquí. Mi hija Jimena, la mayor, nació en la Ciudad de México, y mis hijos Santiago y Alejandro, que son los que le siguen, nacieron ya en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua. Excelente. A ver, ¿te pregunto o no te pregunto? No, mejor te voy a preguntar
más adelante, ¿no? Para cerrar con broche de oro, ¿no? Para dar el martillazo. Para que des el golpe del martillo. El golpe del martillo. Como secretario general de gobierno, ¿cómo ves tú ahorita qué es lo que a Chihuahua le está haciendo falta al Estado o no le hace falta nada, simplemente seguir construyendo? Mira, yo creo que los chihuahuenses nos gusta vivir bien. Chihuahua va bien, ha tenido salvo algunas excepciones, una serie de buenas administraciones, particularmente en Chihuahua capital. Y yo creo que a los chihuahuenses nos gusta el modo de vida que tenemos en Chihuahua. Aquí sabemos que no hay nada regalado. Aquí sabemos que quien trabaja tiene derecho a exigir como contraprestación seguir avanzando en su nivel de vida, darle una mejor y mayor cantidad de oportunidades a su familia. Y de pronto, si nosotros entendemos esa noción, entendemos por qué las decisiones se han tomado y cómo se han tomado desde el gobierno del Estado. Chihuahua ha recuperado la estabilidad financiera. Sí. La gobernadora Maru Campos arriba la administración con unas finanzas caóticas derivadas de 2 periodos, de 2 gobernaturas previas que dejaron prácticamente destruidas las finanzas del Estado. Le toca estabilizar, poner en orden la casa, como ella dice, y después de eso, después de poner en orden, pues eso te permite que puedas empezar a desdoblar otro tipo de actividades. Hay, por supuesto, inversiones récord en las cosas que realmente importan. Por ejemplo, en el tema de agua potable, Juárez tiene 2 o 3 años recibiendo inversiones récord. Imagínate nada más lo dramático que es que hay colonias de Ciudad Juárez que tenían más de 30 años sin tener el servicio de agua potable. O sea, nada más imagínate tú vivir 30 años en la misma casa y no tener la oportunidad, el privilegio, si quieres, de abrir una llave para acceder al agua potable. ¿Le mandaban pipas o qué? Perdón. Sí, pipas o acarreo, pues, en pequeños contenedores. Pero creo que la gobernadora, después de poner orden en la casa, tiene el acierto de emprender grandes acciones, algunas de ellas que no se ven, que quedan incluso enterradas bajo la tierra, pero que le cambian la vida a la gente. Además de eso, tenemos programas como Medichihuahua, que ante la omisión y la falla de los sistemas de salud del gobierno federal, la gobernadora crea este nuevo programa de salud que hoy ya le da servicio a casi 600,000 chihuahuenses. Tenemos, por supuesto, y la gobernadora dice que es mi juguete favorito, el Juárez Bus, que teníamos un proyecto malogrado de transporte de primer orden en Ciudad Juárez. Los propios juarenses decían que era una misión imposible, y la verdad es que cuando yo llego y tengo la confianza de la gobernadora para llegar a la Secretaría General de Gobierno, lo tomo como una de mis prioridades, y justo 1 año y medio después echamos a andar estas 3 rutas del Juárez Bus, que hoy han movido ya millones de pasajes. Creo que ya rebasamos los 56 millones de pasajes. Eso quiere decir que los juarenses lo han usado más de 56 millones de veces. Y bueno, pues esas son las acciones de gobierno en las que yo he tenido la oportunidad de involucrarme, son las acciones de gobierno en las que me ha gustado participar, y creo que uno, cuando le habla a la gente, le tiene que hablar no solo de ideas, no solo de intenciones, le tiene que hablar de acciones concretas que le den resultados a la gente, que realmente impacten y cambien la vida de los demás. Fíjate que ese es un tema bien interesante. Se ve, yo veo el Juárez Bus y también el de aquí, el Bowie. Lo comparo un poquito así con el tema de seguridad, porque la gente nunca está contenta, pero cuando te la empiezan a hacer de tos, se dan cuenta que no es cierto, que ahí están, que avanzan, que progresan, pero pues ya sabemos que... Mira, fíjate que ahí das en el clavo en algo que a mí me parece muy importante. Siempre va a haber críticas, ¿no? Siempre que se dé un servicio, estamos obligados a procesos de mejora continua y tenemos la obligación de tratar de mejorar cada vez más. Sin embargo, creo que también es importante decir que cuando tú no conoces, cuando te vuelves opinólogo de escritorio, opinólogo de café o opinólogo en el Congreso y no te informas y realmente no te interesa conocer los temas, pues luego por eso escuchamos opiniones como esta que acabas de decir.
ve las decisiones que se han tomado en el estado de Chihuahua, como Juárez Bus, que te digo que ha movido ya a miles de juarenses en más de 53 millones de oportunidades de utilizar este sistema de transporte. Y yo te haré una pregunta: ¿cuántos pasajeros ha movido el Tren Maya? Hombre. Tendrían que pasar 50 años para que nos empataran con lo que ha movido el Juárez Bus. Y obviamente el Tren Maya costó 50, 60, 100 veces más de lo que se le invirtió aquí, y vaya que fue una cifra importante. La gobernadora ha invertido en esa infraestructura más de 2,000 millones de pesos, pero es infraestructura que da resultados, decisiones basadas en la ciencia, en la técnica y en la noción de que lo que tenemos que hacer es servir a la gente, no cumplir con los derechos de los políticos. Totalmente de acuerdo, y sobre todo lo que dices en el Tren Maya. Deja tú eso, todo lo que le invirtieron, y cada rato se cae y se descarrila. Me acuerdo que dijo en aquel tiempo el que era el presidente, dijo: no vamos a tumbar ni un árbol, ¿recuerdas? Sí. No vamos a nada con la selva. Oye, y no solo es Tren Maya, es Tren Maya, Tren Interoceánico, la refinería de Dos Bocas, la megafarmacia, lo que era el Seguro Popular, y luego intentaron el INSABI, y un largo número de etcéteras que yo creo que ofenden a los mexicanos, ofenden a los chihuahuenses. En Chihuahua, con el 10% del dinero que ha malgastado el gobierno federal, podríamos completar cuando menos 5 rutas más para Ciudad Juárez y 5 rutas más de sistema BRT para la ciudad de Chihuahua. Pero bueno, se tomó una decisión. Ellos evidentemente han ejercido un gobierno más ideologizado que enfocado a resultados, y pues ya vendrán otras oportunidades para que los mexicanos les mostremos nuestro desánimo y sobre todo nuestro desagrado con sus acciones mal tomadas. Sí, eso sí, Chihuahua, me he dado cuenta de si alguna característica tiene especial, que es muy resiliente. Así no se raja. Y particularmente Ciudad Juárez. Sí, no, pues Ciudad Juárez. Y son bien diferentes, o sea, lo que es hasta la cultura que hay en Ciudad Juárez y la que hay en Chihuahua. Ahí andan. No, pues que yo soy mejor que tú y que no sé qué, pero al final del día, pues Juárez es mucho más grande. Sí, Juárez es más grande. Juárez es el motor económico número 1 del estado de Chihuahua, la ciudad con mayor densidad poblacional. Es prácticamente el 49% de la aportación al PIB estatal. Y Juárez, bueno, pues sin duda la ciudad más importante del estado. Pero también, bueno, Chihuahua capital, como se dice coloquialmente, tiene lo suyo. Y desde Chihuahua capital es desde donde se plantean las políticas más importantes, no solo para la capital, sino para el resto del estado, en coordinación obviamente con todos los niveles de autoridad. Pero bueno, pues Chihuahua capital es la caja de resonancia de todo lo que sucede en este gran estado de Chihuahua. Ahorita que estamos hablando de Chihuahua, pues sigamos hablando de Chihuahua. ¿Cómo ves al Chihuahua presente? Chihuahua capital. Chihuahua capital, sí. Perdón. Mira, yo creo que Chihuahua, particularmente Chihuahua capital, ha tenido una cadena de buenas administraciones. Ha habido sin duda las últimas 4 administraciones del PAN han sido muy buenas, pero además de eso tenemos 20 años teniendo buenas administraciones municipales que todas han dejado su sello, sí, pero todas han dejado un buen rastro de progreso en la ciudad de Chihuahua. Yo lo resumiría en una frase: yo creo que Chihuahua va bien, pero podemos ir bastante mejor en Chihuahua capital. Sí, claro. Hay todavía retos, y me remito nuevamente al tema del transporte. Algunas personas dicen: oiga, es que usted presume que ya solucionó el transporte público en Chihuahua y en Juárez y tal. Yo jamás he dicho que lo hemos resuelto. Lo que sí te puedo decir con absoluta convicción y satisfacción es que vamos a dejar un transporte público en muchísimo mejores condiciones de lo que lo encontramos. Muchísimo. Fíjate un dato bien interesante. Cuando yo tomo las riendas de la Secretaría General de Gobierno, la administración llevaba ya 1 año y medio y no habíamos podido avanzar en materia de transporte público, y seguía pendiente el tema del Juárez Bus, que era un proyecto que a la gobernadora le hacía mucha ilusión cumplirlo, porque me decía: Santiago, yo empeñé mi palabra en Juárez y necesito que me ayudes a cumplirla. Entonces, justo 1 año y medio después, entregamos las 3 rutas en operación, 104 autobuses nuevos de última generación, y como te digo, impactando a miles de familias juarenses que todos los días cruzan de sur a norte,
de oriente a poniente, y hoy tienen un servicio de primer orden que incluso empieza a permear en algunas capas sociales en donde habitualmente no se usa el servicio de transporte público. Ok, perfecto. Los retos para Chihuahua Capital, ¿qué ves? Mira, Chihuahua Capital es una ciudad bien organizada. Hace 20 años los chihuahuenses nos pusimos como meta llegar a ser una ciudad intermedia de 1 millón de habitantes en un escenario como el que hoy vemos. Una ciudad limpia, ordenada, con buena infraestructura de comunicación, buenas vialidades. ¿Qué le falta a Chihuahua Capital? Yo creo que a Chihuahua le falta que abracemos esta idea que da origen a la cultura chihuahuense, que el trabajo siempre nos puede llevar a estar mejor. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya cumplimos el sueño que se planteó hace 20 o 25 años. Hoy lo que tiene que hacer Chihuahua Capital es perfilar el sueño de un Chihuahua que deje de ser esta ciudad de millones de habitantes y se vaya perfilando a la ciudad que tenga que albergar a 1,5 millones, 2 millones o quizá más habitantes. Y para ello tenemos que trabajar en temas como seguridad, agua potable, por supuesto temas de movilidad, que no solo quiere decir vialidades y puentes y pasos a desnivel, tiene que ver con transporte público, que la ciudad vaya siendo mucho más amigable para los peatones. Y además de eso tenemos que hacer una Chihuahua que no le duela nada en materia de servicios públicos, que el alumbrado funcione perfectamente bien, que la recolección de basura funcione perfectamente bien, que los espacios públicos sean un lugar a donde nuestras familias puedan y además les nazca ir a visitar, que los centros comerciales dejen de ser estos centros de recreo y que volvamos a los espacios públicos como punto de encuentro para las familias de Chihuahua. Yo creo que eso es el camino que tendrá que ir visualizando Chihuahua Capital para los siguientes años, adoptando además el modelo de ciudad que le vamos a entregar a la siguiente generación cuando transcurran 20 años o más. 20 años, entonces, en concreto, a partir del 2027, en 6 años, ¿cómo ves la capital? Pues mira, recordemos que el tema de la reelección ya fue borrado del mapa por las administraciones de la mal llamada 4T, ¿sí?, de Morena, y vamos a volver al criterio de trienios. Yo creo que es un tiempo suficiente para que las administraciones entreguen buenas cuentas. Antes de que hubiera reelección, que por supuesto Maru Campos y Marco Bonilla optaron por esa posibilidad y lo han hecho bastante bien en sus segundos periodos, pero antes de eso tuvimos muy buenos alcaldes en Chihuahua Capital y fue tiempo suficiente para dejar una huella, para corregir problemas y sobre todo para planear los siguientes pasos que va a haber. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú sueñas con pasar de ser una ciudad de medio millón de habitantes a una de 1 millón, como lo fue Chihuahua hace 20 años, o ahora cuando sueñas de pasar de 1 millón a una ciudad de 2 millones de habitantes, todas las soluciones que queremos tener listas y funcionando en ese momento, en aquel momento futuro, tenemos que empezar a construirlas hoy. Si no tomamos las decisiones correctas hoy, en 20 o 25 años vamos a estar padeciendo omisiones, decisiones mal tomadas, o incluso vamos a estarnos colapsando en algunos temas, como le ha pasado a Monterrey, como le ha pasado a Guadalajara, inclusive al propio Querétaro. Perfecto. Si hoy tuvieras un martillo mágico y que fuera como rojo, como ese mágico, eso, no, a ver, agarrarlo otra vez, me emociono cada vez que lo veo. Es casi como el del Chapulín Colorado. El otro es ¿cómo se llama? Chipote chillón. El chipote chillón, ¿no? Sí. No. Si tuvieras ese martillo ahorita para construir un mejor Chihuahua Capital, ¿qué sería lo primero que harías? Mira, yo creo que avanzar en el tema de seguridad. Chihuahua ha logrado crear una de las mejores policías del norte del país y eso la convierte en una de las mejores policías del país, por supuesto. Incluso tenemos certificaciones que nos ubican como las mejores policías de Latinoamérica. Pero el tema de seguridad nunca se acaba y nosotros tenemos que garantizarle a cada chihuahuense que pueda salir de su casa al trabajo, el trabajo a la casa, a pasar unas horas de recreo con la familia, con los amigos y que puedan sentir la tranquilidad de que pueden salir sin mayor problema y además que van a regresar sanos y salvos a su casa. Entonces, en materia de seguridad vamos bien, pero yo creo que hay que pisarle el acelerador
concluir con algunos proyectos que se arrancaron en las presentes administraciones encabezadas o lideradas por Acción Nacional, en donde se ha apostado por la tecnología, por la capacitación de los elementos, por la inversión en mejor equipamiento. Y si nosotros garantizamos un entorno seguro, todo lo demás florece, Lorenzo. Nosotros podemos invitar a que los locales inviertan en la ciudad, podemos seguir siendo, como lo somos ya, una de las ciudades que más atrae inversión extranjera directa, y eso se convierte al final del día en oportunidades. Esa es la ciudad que yo imagino. Pues seguridad, ¿no? Un tema es el tema qué toral. Importante es que dices ahorita, o sea, que vayas, vengas, pero vengas seguro. Vengas seguro, ese es. Y que cada madre tenga la confianza de que sus hijos salen a la escuela, salen a jugar, salen con los amigos, salen a otra actividad, que tengan la tranquilidad de que pueden ir y venir sin mayor problema. Perfecto. ¿Cuál es tu comida favorita, Santiago? Pues mira, yo la verdad es que soy muy comedor de todo, pero yo creo que como buen mexicano, tacos, carne asada, como buen norteño, por supuesto. Y luego ahí se van agregando otras más. Me encanta la comida china. Órale. La buena salsa para los tacos, ¿no? Porque dicen que un taco sin una buena salsa, ¿no? Pues sí, diría Gloria Trevi, es como una papa sin catsup. No, no, y hay otras canciones más. Hay otras más rudas. Más rudas. A mí hasta ahí me dejaron llegar. Hasta ahí te dejaron llegar. El sábado pasado, tuviste un evento con mujeres. Así es. Nosotros en Mateo Rojo publicamos que fueron cerca de 2.600 o más de 2.600 mujeres, que se tuvo que abrir un salón anexo para poder darle atención y no batearlas para otro lugar. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te arroparon? La verdad es que me fue muy bien. Yo salí cargadísimo de energía. La energía de las mujeres de Chihuahua es insustituible. Entonces imagínate, sin inflar números, porque luego ya es que anda de moda hasta modificar las fotos con inteligencia artificial para que se vea más gente, sin echar las campanas al vuelo, sin mover los números, sin meterle la mano a la cifra. 2.600 mujeres que fueron a ser escuchadas, que fueron a levantar la mano y a levantar la voz para decir: aquí estamos las mujeres de Chihuahua y queremos ser parte de la construcción de lo que vendrá para esta ciudad en el futuro. Entonces yo creo que fue un encuentro bastante agradable. Tuvimos a 4 panelistas, tuvimos una atleta paralímpica, tuvimos una mujer que ha dedicado su vida a la educación y dirige hoy por hoy y desde hace 9 años una de las escuelas públicas más exitosas del norte del país, que es el Proyecto Montana. Tuve también el gusto de compartir el panel con una gran amiga de muchos años, que es una empresaria que trabajó conmigo, fíjate, en gobierno, y de pronto ella decidió dejar las filas del servicio público y emprender un negocio, y se dedica al negocio de la belleza, y se ha convertido en un empresario muy exitoso, una empresaria muy exitosa, perdón. Y también tuvimos la fortuna de contar con una mujer joven, Argelia Contreras. Pues hacía unos planteamientos francamente interesantes respecto a la perspectiva, sí, de una mujer joven, pero además de una mujer perteneciente a nuestras etnias rarámuris, a nuestros pueblos originarios, que de pronto dice haber encontrado en la capital grandes oportunidades y un largo camino en el cual desarrollarse como mujer, como profesionista, pero también dice haber encontrado algunas resistencias por su condición de miembro de un pueblo originario. Y el acuerdo que hicimos ahí, el compromiso que yo asumí frente a esas 2.600 mujeres, con ella en particular, fue no solo el tema de la inclusión, que Chihuahua sea una casa en donde no solo quepamos todos, en donde entremos todos y desde adentro, juntos, en acuerdo, dirijamos los destinos de esta ciudad. Perfecto, muy bien. Fíjate, qué interesante. Te iba a preguntar, ya lo dijiste antes que te preguntara sobre ese tema de las rarámuris, de los pueblos, ¿no? Porque los vi ahí en videos y fotos que andaban ahí. Órale, pues, no los había visto. Fíjate que aquí en Chihuahua Capital tenemos varios asentamientos donde se han ido agrupando quienes vienen de otras partes del estado y que pertenecen a estas etnias
que integran nuestros pueblos originarios. Y sí de pronto tenemos que trabajar en específico para que haya una integración. Y yo les decía que esto se tiene que hacer a partir del respeto. Cuando tú entiendes que la palabra clave es el respeto a la dignidad de la persona que tienes enfrente, sin importar si es extranjero, si forma parte de una etnia o de un pueblo originario, o si es tu vecino con el que has tratado toda la vida, entiendes que por su dignidad como persona lo tienes que respetar y tenemos que trabajar de la mano para que todos juntos vayamos avanzando y equilibrando las oportunidades que te da una ciudad como Chihuahua. Pues yo creo que cuando entendemos eso, ya llevamos la mitad de la tarea avanzada. Sí, no, me llevas bastante. Encuestas van, encuestas vienen. Así es. Para nosotros, como Martillo Rojo Noticias, y lo hemos dicho mucho en la columna Martillazo, las encuestas que valen pues son las encuestas de tierra, las de calle, las que se caminan, ¿verdad? No creemos mucho en las encuestas telefónicas. También me entran llamadas que no tienes una idea. Para empezar, no sabes a quién le estás hablando, quién le estás hablando. A quién sí, a quién no. Quién te contesta, y qué nivel socioeconómico tiene. Nada. A lo mejor es un solo universo que allá lo tienen contemplando. Pero aún así, la mayoría de las encuestas actuales, antes eran una cosa, hace meses eran una cosa. Hoy las actuales, pues muchas de ellas coinciden. De repente nos sale una por ahí, Patito, que dices tú, caray, esta de dónde es, ¿no? Ni lo conocía el nombre. Hay varias. No, hay varias, por decir nomás eso, ¿no? Pero cuando se habla del futuro político de aquí de Chihuahua Capital, Santiago La Peña aparece, y aparece muy bien. Yo creo que en la mayoría de las creíbles estás arriba. Luego sigue Manque y por ahí, son estas cosas, ¿no? Y eso me da que pensar, y la pregunta pues tiene que ser necesaria, pues cuando se den los tiempos y todo, Santiago La Peña quiere ser candidato por el PAN, aprovechando las modificaciones que hizo el PAN, que da bienvenida a quien se acerque. Sí, claro, a mí me encantaría, ¿no? Eso lo he dicho, y cuando sean los tiempos, cuando se inicie este proceso, sin duda voy a participar. Yo creo que la apertura que el PAN anunció hace semanas, hace meses, en donde decide abrirse a los ciudadanos nuevamente, volviendo a su origen como partido, pues es una gran oportunidad para que podamos robustecer una propuesta que emane del PAN y que salga a convencer no solo a quien ostenta la militancia o quien ha simpatizado durante largo tiempo con el partido. Tienes que tener claro que hay que salir a convencer a los chihuahuenses, más allá de los partidos. Y fíjate que el tema que decías de las encuestas, a mí la verdad es que me preocupa poco, porque yo creo que la verdadera encuesta la sientes en la calle. Cuando tú empiezas a tocar puertas, cuando tú empiezas a acudir a reuniones, o incluso cuando vas a una tienda de conveniencia, que no se puede decir marca, supongo. No, aún no. Sí. Cuando vas a una tienda de conveniencia y en la fila te topas a gente y te dice, yo voy con usted porque lo conozco, porque conozco su trayectoria, creo que al final del día ahí empiezas a pulsar, y esa es la mejor encuesta que podemos tener. Las encuestas son fotos del momento, hay encuestas efectivamente que me ponen a la cabeza. Yo con toda humildad digo que cuando yo en algún momento empecé a comentar de esta posibilidad de presentar alguna aspiración, bueno, pues fuimos avanzando poco a poco, y a veces me decían, oiga, pues qué mal, porque usted va mero abajo. Bueno, pues es cuestión de tiempo. Yo creo que hoy por hoy las encuestas serias, como tú lo dicen, nos dan una foto del momento, hay que seguir avanzando. Y yo tengo una fórmula que a mí me enseñaron en mi casa, Lorenzo, que creo que esa fórmula nunca falla. A ver. El único camino al éxito es el trabajo. Yo sí se los digo a mis hijos, y así me lo decía mi padre. El único lugar donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Entonces, cuando tú trabajas, cuando tú das resultados, cuando eres capaz de materializar ideas que transformen en acciones de gobierno que impacten de verdad a la gente,
pues eso sustituye a cualquier discurso. El gobierno no es una oficina donde tienes que llenar los pasillos de gente a la que le das una palmada y le dices que ya pronto lo vas a ayudar. La gente lo que necesita es que los escuches y que con toda la empatía del mundo les digas si realmente los puedes ayudar, y si ese es el caso, los ayudes hasta que se termine la acción o la intervención que ellos necesitan. Y si no los puedes ayudar, pues yo creo que lo más honesto, como nos hablamos en esta tierra de frente, lo más honesto es dirigirlos a donde tienen que ir para obtener una respuesta, una solución a su tema. Pero este discurso político que lo único que te dice es, sí, todos somos amigos, y que pretende venderte una sonrisa a cambio de una solución a tus problemas, pues me parece que esa política ya no cabe en una ciudad como Chihuahua. No, y como Chihuahua y como muchas otras, ¿no? Sí. De hecho... Bueno, nosotros hagámonos responsables por lo que nos toca. O sea, aquí, lo que es... Es que esas famosas decisiones de escritorio, sí, muchas tienen que salir de ahí, pero para poder tomar esas grandes decisiones que pueden provocar grandes cambios, necesitas andar caminando. O sea, no es igual. Es como, vaya, vamos a suponer, Santiago se candidatea, hace sus campañas, es alcalde. ¿Tú anduviste recorriendo? Ahorita andas recorriendo por cuestiones de trabajo del gobierno y todo eso, pero andas recorriendo. Pero no quisiera ver uno, cuando ya estés ahí, si las cosas se dan, en los tiempos que se tengan que dar, que nada más llegues y te sientes. O sea, claro. Si en la campaña fuiste a platicar, ¿por qué no seguir haciendo lo mismo? Fíjate, ahí creo que das en el clavo, Lorenzo, porque luego hay gente que se presenta como un profesional de la política. Pero un profesional de la política no es saber mentir, saber patear el bote, saberle dar una palmada a la gente a la que luego no le ayudas o no le solucionas el problema que te va a dar. Si eso es la política profesional, pues entonces yo no soy un político, o al menos no uno muy ortodoxo. A mí me parece que la política tiene que convertirse en una fuente de soluciones. Y el político o el funcionario público tiene que tener tiempo para todo. Tiene que tener tiempo para atender a la gente, tiene que tener tiempo para recorrer las calles y estar en contacto con la realidad, pero también tiene que tener tiempo para planificar, para tomar decisiones en el escritorio. O sea, el escritorio no es malo en sí mismo. No. Lo que pasa es que si tú solo optas por una, pero si te la pasas también todo el tiempo en la calle, ¿a qué hora gobiernas? ¿A qué hora tomas decisiones? ¿A qué hora te haces informar o a qué hora recabas la información que tienes que tener para tomar una decisión correcta? No todo en política es grilla, no todo en política son sonrisas y promesas. En política, y particularmente en el servicio público, y más, entre más cerca te acerques al nivel municipal, la política tiene que ser una máquina de convertir en acción aquellas soluciones que ya están listas para aliviar las demandas de la gente. Eso es la verdadera política. Si tú no trabajas y no das resultados y todo es puro pico, pues la verdad es que a lo mejor en otro tiempo se te conocería como buen político, pero yo creo que hoy el buen político es el que resuelve y el que está cerca de la gente. Perfecto, no, pues más claro, ¿qué te puedo decir? ¿No? ¿Algún momento, Santiago, que te haya dolido tanto en tu vida, mucha tristeza, así? Sí, claro. Mira, yo creo, y quienes ya pasaron por ese trago amargo lo saben, sin duda la partida de mis padres, ¿no? Al final del día uno crece pensando que ese es el eje de tu vida en familia, y aunque tú ya tengas tu familia propia y tu esposa y tus hijos, o tu esposo y tus hijos, pues siempre los papás se convierten como en una brújula, en un punto de referencia. A los que todavía los tienen, pues yo les aconsejaría y les pediría que los abracen, que los disfruten. A los que no los tenemos, bueno, pues tenemos que llenar el vacío con miles de recuerdos. Aunque luego me decía un amigo hace poco que cambiaría esos millones de recuerdos por otros 5 minutos de convivencia con sus padres, ¿no? Entonces, sin duda, ese es hasta hoy el momento más doloroso. Y uno de los más alegres, porque has tenido muchos también. Felices. Sí, claro, claro. Bueno, oye, sin duda los hijos le dan a uno grandes alegrías, ¿no? Yo, como te dije, tengo 3 hijos, Jimena, Santiago y Alejandro, y la verdad es que son muy buenos hijos. Mi señora ha tenido muy buena mano.
ha sido paciente, solidaria conmigo, porque luego el servicio público te roba mucho espacio, pero ha tenido muy buena mano mi señora y tengo 3 hermosos y grandiosos hijos, todos buenos para la escuela, todos buenos, jóvenes, educados, atentos, solidarios con la gente que les rodea, no nada más entre ellos. Y ellos sin duda me han llenado de alegrías, te podría contar 1000 anécdotas. Además de eso, mi otra pasión, además de la familia, pues es el servicio público y la política. Y alguien me preguntaba hace poco, me dice, oye, ¿por qué te gusta tanto? Digo, fíjate, para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar también en la iniciativa privada o desde la iniciativa privada, entendemos que uno hace las cosas para obtener sin duda un beneficio personal o para la empresa, para tu empresa o para la empresa que trabajas o para el cliente al que le vas a dar servicio, obviamente con la aspiración de cobrar algún honorario y tal. Pero la gran diferencia es que cuando tú trabajas en el sector público o en la política, el impacto de lo que haces, Lorenzo, es grandísimo. Tú realmente ves como una acción que planificaste, que presupuestaste, que luego ejecutaste y que luego ya estás en condición de evaluar, impactó a muchísimas personas. Y te vuelvo a poner el ejemplo del transporte público. O sea, ¿cómo es posible que haya quien en la fracción parlamentaria de Morena diga que fue una decisión mal tomada invertir en el sistema de transporte BRT de Ciudad Juárez cuando hoy hemos movido más de 53 millones de pasajes? Eso es impactarle positiva la vida a la gente. Y yo con mucha satisfacción te diré que no lo hice yo. Me da satisfacción haber liderado el equipo que llevó a buen puerto esa instrucción de la gobernadora. Pero es un gran equipo de colaboradores que le dedicamos 1 año y medio de trabajo y entregamos el resultado. Y eso de por sí te da una gran satisfacción. Pero luego cuando ves a la gente segura, contenta, con autobuses climatizados que van de su casa al trabajo y del trabajo a la casa, la verdad es que eso no tiene precio. Y eso es la verdadera adrenalina de la política y da una gran alegría. Casi como cuando uno celebra los triunfos y las metas logradas de los hijos. Y definitivamente es que las cosas hechas con el corazón y con pasión se disfrutan, se externan, la gente ve, se da cuenta y dice, no, es el acartonado que él que anda, no, se siente la vibra, pues, la vas marcando por ahí, ¿no? Oye, cuando a uno le gusta lo que hace, se le nota, ¿estás de acuerdo? Se le nota. Yo le digo en una plática ahí coloquial con la gobernadora, en algún espacio libre, yo le decía, gobernadora, es que yo estoy súper agradecido contigo porque me invitaste a trabajar aquí y todos los días me levanto contento a trabajar. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana con la misma gran actitud como el primer día que llegué a esa oficina. Y creo que el tiempo me seguirá dando la oportunidad de acompañar a la gobernadora para seguir dando resultados. Y eso, Lorenzo, al final del día se convierte en tu bagaje personal. No importa qué tan bueno seas para la grilla, no importa qué tan bueno seas para hacer acuerdos en lo oscurito, no importa cómo creas tú que siempre puedes caer parado en política. Cuando te das el tiempo para realmente trabajar y presentarle soluciones a la gente, es cuando realmente le das, como se dice, le das el toque a la política. Pues me queda muy claro una cosa, que sí te gustaría ser alcalde, y me queda claro. Me encantaría. No, cómo no. Y me queda clara otra, que la pasión, el amor por el trabajo y por hacer bien las cosas marcarían un rumbo diferente. Así es, yo creo que uno decide su camino, no podemos inventar historias personales. O sea, yo no podría venir a hablarte de familia si no tuviera 26 años de casado y tuviera como eje de mi vida a mis 3 hijos. Yo no podría venir a hablarte de familia si no asumiera con toda humildad que tenemos momentos buenos, momentos malos, pero tenemos también los mejores momentos que uno puede vivir. Entonces, quien no vive eso, ¿cómo te lo platica? Quien no cree en eso, ¿cómo te lo platica? Y eso lo podemos replicar prácticamente en cualquier tema de nuestra vida. Quien no se sienta en un escritorio a tomar una decisión y luego sale a la calle a implementar esa decisión, ¿cómo te lo platica? Pues no.
O sea, la política y el servicio público no es nomás grilla, no son nomás acuerdos en lo oscurito, no es ver cómo le saco un beneficio para mí y para mi equipo. La verdadera política es la que se constituye en una herramienta para solucionarle la vida a la gente, para cambiarle la vida a los demás. Perfecto. Y es un trabajo como cualquier otro. Vamos a pasar a una sección para ir cerrando este podcast que se llama El golpe del martillo. Esta me gusta. No, a ver si no quebramos la mesa. Ay, si no quiere contestar, palo acá, ¿no? De repente, ¿no? Es muy sencillo. Son 7, 8 palabras que te lo voy a decir y las rebotas rápido, claro, lo que venga. Y una pregunta, pues, que te puede ocasionar incomodidad o no incomodidad. Si la quieres responder, la respondes. Y si no, pues no. Y si no, pues la vas a tener que responder, aunque sea, aunque no estemos grabando. No te hago un martillo, ¿no? Bueno, a ver, familia. El centro. El centro. Chihuahua. Pasión. México. Patria. Aunque perdió, ¿verdad? Pero de todos modos es hijo. Fíjate que vamos a hacer un paréntesis ahí. Paréntesis. Es la primera vez, y lo digo desde que yo tengo uso de razón y veo los mundiales y sigo a la selección, es la primera vez que no nos quedamos con la sensación de que el arbitraje nos fastidió y que no nos quedamos con la sensación de que no dimos el resto. Creo que esta selección, por primera vez, al menos en las que a mí me ha tocado, te quedas con la sensación de que lucharon hasta el final. ¿Sí? Y esa es la actitud que uno quiere ver en todos lados, en uno mismo. Fíjate, yo para complementar ese tipo de actitud cambiaría una cosa. El ¿y si sí? Porque para mí eso me genera duda. Claro. O sea, ¿y si sí? O sea, ¿y si sí le ganamos? Y si yo lo hubiera puesto... Era más contundente el sí se puede. Sí. O el sí se puede. No dije, no, pues está bien el sí, pero bueno. Pero sí, tienes razón en lo que dices. Te quedas con un buen sabor de boca. De otras ocasiones. Y más cuando Memo hizo el pase ese y fue gol. Y luego le atinaste a 2 marcadores. Le atiné, no, a 3, ¿no? ¿A 3? A 3 marcadores. No, pues debía haber. Te voy a tener que preguntar algo ahorita entonces para que la quiniela, los números del Melate. Ya anotó el gol y le atinó. Le atiné a Quiñones, ¿verdad? Anota Quiñones, Quiñones. Fíjate. Alan era locutor así como tú, pero se le fue la voz. A ver, seguimos pues. Juventud. Futuro. Ya se me hace que respondías divino tesoro, ¿no? Como liderazgo. Necesario. Esperanza. Siempre. No sé si te pregunté por Maru. Amiga. Servicio. Pasión. Partido Acción Nacional. Hay que tener pasión por servir. Partido Acción Nacional. La nueva ruta. Y por último, encuestas. Fotos del momento. Perfecto. Ahí te va la pregunta. Si tú no logras ser alcalde, ¿quién te gustaría que fuera y por qué? Pues mira, más que hablar de una persona, yo creo que todos sabemos aquí en Chihuahua, pues quiénes son los que de alguna manera u otra han hablado de ir perfilando esta aspiración, tanto de un lado como del otro, ¿no? Yo creo que más bien yo como chihuahuense aspiraría a tener un alcalde ante todo trabajador, honesto, claro en sus planteamientos, un alcalde que conozca la ciudad y que entienda que el ayuntamiento o la presidencia municipal, al ser la primera línea de atención al ciudadano, se tiene que convertir en un ente de acción. No simplemente se trata de recibir gente y sentarse en mesas, como se dice coloquialmente, a grillar. Yo creo que Chihuahua necesita un alcalde comprometido con las verdaderas causas de la ciudad y que sea el líder de un equipo que ejecuta acciones de gobierno, no que se convierta en el gran delegador. Porque cuando tú empiezas a delegar, le pierdes el control a muchas cosas y esta ciudad requiere a alguien que tenga el conocimiento, la pasión, el interés y que quiera hacer de esta ciudad lo que realmente es. Y eso es lo que tenemos en el corazón la gente, pues que nos hemos formado y que hemos crecido y que hemos encontrado muchas oportunidades, que hemos encontrado el lugar donde quisimos
a sentarnos con nuestra familia. Entonces yo más bien buscaría un perfil más que una persona. Perfecto. ¿Algo más, algún tema que traías ganas de hablar y no te pregunté? ¿No lo comentaste? No, pues mira, yo creo que es el momento decisivo para este país. Creo que lo que viene en el año 2027 tenemos que interiorizarlo los mexicanos como quizá la última llamada para elegir qué tipo de país queremos. A 8 años de la mal llamada cuarta transformación, nos hemos dado cuenta cómo cada mala decisión va deteriorando no solo las instituciones de nuestro país, sino va deteriorando la calidad de vida de la gente. Por un lado te dan 4,000 pesos y por el otro lado te quitan 18,000 porque tienes que ir con un médico particular, comprar las medicinas que no te dan, tienes que reparar tu carro porque no invierten en el bacheo o en el mantenimiento de las autopistas o de las carreteras, tienes que buscar alternativas para nivelar la educación de tus hijos porque las escuelas públicas están abandonadas también. No importa los esfuerzos que hacen los maestros, el gobierno federal ha abandonado no solo a la salud, sino a la educación, a la infraestructura, a la seguridad, sin duda. Y entonces, yo creo que ese es el camino, o esa es la verdadera ruta que tenemos que tener. Entender que esta puede ser la última llamada para recuperar nuestro país. Súper importante eso, súper importante porque sí se nota. Y te voy a decir otra cosa, y creo que Chihuahua va a estar, como lo he estado en otras veces de la historia, va a estar a la altura de ese reto, y desde aquí vamos a levantar la voz para tratar de motivar al resto de la República. Ya lo vimos con esta actitud valiente de la gobernadora Maru Campos hace algunas semanas, y ese es el tuétano, esa es la médula, eso es de lo que estamos hechos la gente de Chihuahua. Así que desde Chihuahua hagamos una revolución 2.0 y recuperemos a este México que tiene mucho por darle a quienes vivimos aquí y a quienes le hemos apostado todo por vivir aquí. Excelente. Te tengo que comentar algo. Échele. Este es el primer programa del podcast El Golpe del Martillo. Así que como es el primero, automáticamente te estás convirtiendo en el padrino del podcast. Pues es un honor. Déjame, le doy otra vez. Eso. No, qué bueno. Ya, oficialmente, ya que quede aquí. Ya está, ¿no? Y aparte, pues que ahí vamos a sacarlo, ¿no? Eso de que... No, pues muchas gracias por la invitación, Lorenzo. Y cuantas veces tengas la gentileza de invitarme, aquí estaré. Estoy seguro que el Golpe del Martillo se va a convertir, así como lo ha hecho tu página de noticias del Martillo Rojo, se va a convertir en un referente pues de las noticias, sí, pero además de las opiniones y del intercambio de opiniones aquí en Chihuahua Capital. Como dijiste hace rato, para eso estamos trabajando, ¿no? Para que se logre. Bueno, pues agradecidos aquí con Santiago de la Peña. Esto fue El Golpe del Martillo, una producción de Martillo Rojo Noticias. Soy Lorenzo Gutiérrez, que Dios los bendiga siempre y recuerden que lo mejor está por venir. 3, 2, 1...